Buenas tardes, muy distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana. En el día de hoy, la Sociedad Bolivariana de Colombia, cumpliendo su función y llegando al número 212 de nuestras intervenciones, trataremos el tema de Bolívar en la campaña del sur, presentado por el doctor Oscar Monroy Vega. Este distinguido historiador pertenece a la Sociedad Académica Santanderista y por supuesto a la Sociedad Bolivariana de Colombia. De manera que con el mayor agrado le damos la palabra al muy ilustre doctor Oscar Ramón Monroy Vega. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Miguel. Esta conferencia se hace a los 200 años de haber ocurrido los acontecimientos. El libertador Simón Bolívar, por esta época, hace 200 años, ya había libertado al Perú. Y la historia es la siguiente. La Sociedad Bolivariana de Colombia presenta Bolívar y la campaña del sur. Junín y Ayacucho son victorias de la libertad en el año de 1824. Las batallas de Junín y Ayacucho fueron decisivas para la independencia del Perú y América del Sur. Junín ocurre el 6 de agosto. Fue una victoria patriota liderada por Bolívar que debilitó al ejército realista. Y Ayacucho es el 9 de diciembre. Fue la batalla final que aseguró la independencia, donde las fuerzas patriotas bajo el mando del mariscal Sucre derrotaron al virrey José de la Serna. Llegamos al año de 1825 y al mes de junio. Ese junio de 1825, el Libertador estaba entonces en la cima de su gloria. Era presidente de la llamada Gran Colombia, una república entonces formada por las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, y se había consolidado la independencia del Perú. Recorrió gran parte del territorio peruano, pero la llegada a Cusco fue una especie de marcha triunfal. A lo largo del camino a la capital, las poblaciones más importantes y los caseríos más humildes competían en las demostraciones de alegría al ver a su libertador. Y llegan a Cusco. Pero nada puede compararse a la magnificencia que desplegó la antigua capital de los incas cuando entró en ella aquel 25 de junio de 1825. La correría. Es por ello que con alegría y un gran festejo se celebró la entrada triunfal de Bolívar, quien recorrería cada una de las provincias de Perú y que finalizaba llegando al Alto Perú. Y le dan la bienvenida los cusqueños, quienes esperaban con ansia la entrada de Simón, y toda su comitiva organizaron ceremonias y agasajos de recibimiento en compañía del prefecto Agustín Gamarra,
quien lo esperaba el 21 de junio de 1825 en el límite de Puno y Cusco para acompañarlo en su recorrido hasta llegar a Cusco. Y así las gentes se volcaban a las calles, las veredas, los pueblos, aclamaban al libertador Simón Bolívar. Cusco, la capital del imperio inca. Y el saludo. El trayecto estaba adornado por arco de flores, puntos de provisiones y una muchedumbre, quienes se apostaron en la vía ofreciendo su saludo. Y llegaron. En el momento en que Bolívar llega a la ciudad empiezan los actos solemnes. Él mismo es trasladado a la catedral y allí hay un Te Deum para dar gracias al Altísimo por los favores recibidos en esta campaña. Y posteriormente se dirige a la casa municipal, donde un grupo de señoras de la sociedad, destacándose la esposa de Gamarra, coronarían al libertador. Y hay una cosa muy bonita en esto, una guirnalda para adornar la cabeza del líder Simón Bolívar. Aunque históricamente se ha romantizado el momento exacto de la coronación, puesto que a Simón Bolívar mostraba rechazo a las coronas, pero de igual forma, Bolívar aceptó este homenaje, produciéndole satisfacción, por la que la llevó por unos minutos la guirnalda a su cabeza. Y esta es la guirnalda. Si observamos, al centro está el sol del Perú, simbolizado por los brillantes, muy hermosos, y una corona de laurel adornada con perlas. Y esta fue la corona que recibió el libertador Simón Bolívar. La elaboración. La guirnalda de Cusco está elaborada por 47 hojas de oro, asemejándose a las de laurel y entrelazadas, con 49 perlas barrocas, 9 diamantes grandes, 274 chispas de diamante y 10 cuencas de oro, teniendo un peso de 763 gramos. En el centro se aprecia un gran sol, un valioso símbolo peruano, y en la parte posterior la joya se cierra con un lazo elaborado en oro. Sol del Perú. A las sienes del libertador llegó esta preciosa corona, pero el libertador era poco amigo de estas cuestiones, y es así que minutos después se la removió de su cabeza. El simbolismo está cargada de un enorme simbolismo patrio. La guirnalda ha sido descrita en innumerables oportunidades como un tesoro inapreciable, corona que del triunfo o la victoria, y espléndida joya que refleja la más refinada orfebrería cusqueña al combinar 11 técnicas: incrustado, trenzado, rehundido, alambrado, filigrana, calado, grabado, burilado, bruñido, peinado y esmaltado. Se utilizaron 47 hojas de laurel, como se había mencionado, 49 perlas barrocas, 9 diamantes, 274 chispas,
de brillantes. Y esta corona la recibió el Libertador porque fue hecha en forma muy elaborada en su honor, pero él no la conservó para sí, sino que la entregó al mariscal Antonio José de Sucre, comandante de las fuerzas patriotas en la batalla definitiva de Ayacucho, y este a su vez se la obsequió al Congreso de Colombia. Declina. No era la primera vez que Bolívar declinaba usar una corona. Años antes había hecho lo mismo con una de laureles que le entregaron en Bogotá en 1819. Monarquía, y aquí comienza el cerebro del Libertador a hacer un rechazo. Aunque estas coronas no venían realmente investidas de ningún poder, sí hubo varias iniciativas que plantearon la posibilidad de nombrarle rey e incluso una propuesta concreta en el año de 1829 para hacerle presidente vitalicio. Monarquía, y después de su muerte, establecer en la Gran Colombia una monarquía constitucional regida por un príncipe europeo. El plan que buscaba convertir la Gran Colombia en una monarquía. ¿Y cuál fue entonces la posición del libertador Simón Bolívar? La guirnalda. La guirnalda cívica que le obsequió el pueblo de Cusco a Simón Bolívar se conserva en el Museo Nacional de Colombia en Bogotá. Era una corona digna de un soberano, y aquel día de júbilo la antigua capital del Imperio Inca se la obsequió a Simón Bolívar. Era el 25 de junio de 1825. La monarquía. Así hubiera sido el libertador, el rey de esta monarquía. Y la guirnalda sería un fiel testigo de aquella inolvidable fecha, lo cual jamás el libertador quiso llevarla a cabo. ¿Y en qué consistió esa monarquía que se insistía? A partir de negociaciones secretas. Es así como en Inglaterra, Lord Aberdeen, entonces ministro de Exteriores británico, dijo que su país apoyaría una monarquía en la Gran Colombia, pero que no permitiría que tuviera a los franceses. Consejo de Gobierno. Pasó el tiempo y el 3 de septiembre de 1829, el Consejo de Gobierno, a cargo del poder en la Gran Colombia y en ausencia de Bolívar, quien se encontraba en el sur del continente, autorizó al Ministerio de Exteriores a realizar negociaciones diplomáticas secretas ante Inglaterra y Francia para manifestarles esta iniciativa. Era una monarquía constitucional. La necesidad que tenía Colombia para su organización definitiva de variar la forma de su gobierno, decretando una monarquía constitucional y saber si, llegado el caso, esos países estarían dispuestos a darle su consentimiento. Y la propuesta contemplaba la idea de que el libertador mandara mientras viviera con ese título y que después de su muerte entrara a reinar el príncipe que se eligiera de alguna de las dinastías de Europa. Prevención. Además,
previendo la alarma u oposición que este cambio podría generar en Estados Unidos o en otras repúblicas americanas, también consultaba sobre la posibilidad de contar con esta colaboración y la conveniencia. La poderosa y eficaz intervención de la Gran Bretaña y de Francia, dirigida a que de ningún modo se turbara ni inquietase a Colombia por haber usado el derecho que le asistía para darse el gobierno que más le conviniese. Y volvamos a ese símbolo que fue la corona. El orfebre Shungapoma, quien estaba elaborando la famosa espada del Perú. Shungapoma es un orfebre cusqueño activo en 1820 y labró la guirnalda cívica ofrenda por el pueblo de Cusco al libertador Simón Bolívar en 1825 con una fabricación manual, oro, perlas y diamantes. Tenía 7,5 por 22 centímetros y está registrada con el número 2552, destinada por el Congreso de la República al Museo Nacional recién inaugurado. Y es una historia errónea. Una historia errónea se ha contado, y es que Bolívar en el momento de la coronación retira de su cabeza la corona y la apostó en la del mariscal Sucre, afirmando que la merecía. Pero en ningún momento de la época se evidencia que el mariscal Sucre hubiese asistido a esta ceremonia. Fue luego que se la traspasó al mariscal Sucre. Y llega a Colombia. Fue posterior a este hecho en el que Bolívar se le entregaría al mariscal Antonio José de Sucre, porque para él era el mismo Sucre quien merecía la guirnalda de Cusco. Y llega a Colombia, así como la valiosa pieza es ofrecida por el mariscal al Congreso de Colombia, expresando que era el pueblo de Colombia quien lo había enviado a Perú a liberarlos y por eso debían de conservarla. Años después, el Senado de Colombia, quien la había recibido del mariscal, la destinaría al recién fundado Museo Nacional. Y hoy en día esta corona está en el Museo Nacional. Instrucciones. En la época en que se pretendía hacer la monarquía, el Consejo de Ministros también instruyó a sus representantes diplomáticos para que hicieran entender al gobierno de Francia, aunque sin contraer ningún compromiso, que en el caso de escogerse alguna rama de las casas de Europa, se tendrían en cuenta todas estas observaciones. Y las razones. Opinaba el Consejo que convendría a Colombia elegir un príncipe francés, que sería de nuestra misma religión, muy importante, la religión católica, y a cuyo favor militarían otras muchas razones de política y de conveniencia. Y las instrucciones se dieron en esta forma. El 8 de septiembre de 1829 se enviaron instrucciones a los representantes diplomáticos de la Gran Colombia ante Francia y el Reino Unido. Para Francia, Leandro Palacios y José Fernández tuvo la representación en el Reino Unido. Estas gestiones resultaron completamente infructuosas y a la postre contraproducentes. Sí, pero no. Debido a los lazos de sangre que tenían con la Casa de Borbón en España, la realeza francesa rechazó la petición, mientras que en Reino Unido, donde la idea de la instauración de una monarquía en Colombia
fue mejor recibida, los motivos de rechazo fueron otros. La gestión en Inglaterra. Fernández Madrid envió a Bogotá un informe sobre sus conversaciones con el secretario británico de Exteriores, Lord Aberdeen, en el que señaló: el gobierno de Su Majestad, lejos de oponerse a que se establezca en Colombia un orden político semejante al de este país, celebraría que se verificase esta reforma. El criterio, por cuanto está convencido de que ella contribuiría al orden y por consiguiente a la prosperidad de aquella parte de América, pero me repetía que el gobierno inglés no permitiría que un príncipe de la familia de Francia cruce el Atlántico para colocarse en el nuevo reino. Y fracasó. Además de derivar en un fracaso, estas gestiones tuvieron repercusiones negativas para el gobierno de la Gran Colombia, pues pese a haberse realizado en forma reservada, al final llegaron al conocimiento público. Sin embargo, la idea caló y en México se nombró a Agustín Iturbide como el príncipe regente, pero las tendencias monárquicas son otra cosa. Agustín de Iturbide se proclamó emperador de México, pero reinó por pocos meses. Es decir, la América no estaba preparada para las monarquías. Y yo me pregunto, ¿pero cómo es posible que tras casi 2 décadas de guerra, sangre y destrucción para alcanzar la independencia de España, en la Gran Colombia hubiera quien se plantearía seriamente cambiar la república por una monarquía y poner al frente a un miembro de la realeza europea? Y hubo otras ocasiones. La verdad es que, aunque la de 1829 fue la iniciativa más seria para crear una monarquía, esta idea ya se había planteado en otras ocasiones y de hecho no era una idea ajena al continente americano. Los intentos monárquicos en América Latina no fueron raros. Prácticamente todos los países de la región lo hubo, este tipo de iniciativas. Y para recordar, hay que recordar el intento que se dio en Argentina para instalar una monarquía en la cabeza de la princesa Carlota Joaquina de Borbón, una hermana de Fernando VII. Las ideas de San Martín de establecer una monarquía en el Perú, la iniciativa del presidente Flores, que ya fuera del poder intenta constituir una monarquía en Ecuador, que estaría dirigida por un hijo de la reina gobernadora de España, María Cristina de Borbón. Pero aquí en la América, en la Gran Colombia, había una crisis. El general José Antonio Páez, venezolano, fue uno de los impulsores de la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Y en Ecuador, el impulsor fue Flores. Y a la postre, en 1830, se disolvió la Gran Colombia. Disensiones. Había disensiones en la Nueva Granada. Venezuela, francamente rebelde, estaba organizando juntas para separarse de Colombia y había ocurrido una rebelión poco antes en Guayaquil que se logró resolver muy en el último minuto. Además, estaba la guerra con Perú, entonces buscando una solución de forma desesperada, se planteó la propuesta de la monarquía. Pero el Libertador tenía su propia idea, entre la gloria y la corona. El pensamiento de Bolívar fue muy claro y muy honesto. Bolívar rechazó de forma explícita en varias ocasiones
la idea de coronarse rey. En diciembre de 1829, el Libertador dejó del todo claro que no podían contar con él para aquel proyecto de la monarquía. Rechazo y razones. Versándose el acto del Consejo Ministerial sobre fundar una monarquía cuyo trono, cualquiera fuese su denominación, debía ocupar su excelencia el Libertador presidente y por el mismo sostener a todo trance sus cimientos a beneficio del sucesor. Su excelencia creyó de su deber improbarlo. No, porque su misma consagración a la causa pública sería infructuosa desde que, mancillada su reputación por un acto contradictorio de su carrera y de sus principios, entrase en la trillada senda de los monarcas, dice una carta enviada por su secretario José Domingo Espinar al ministro Estanislao Vergara. Y guarda silencio. Si alguna responsabilidad puede imputársele a Bolívar, es la que, conociendo el proyecto de monarquía, no se apresuró a improbarlo y guardó un silencio de efectos demoledores para la unidad nacional. Y fue muy reflexivo. Bolívar estaba en aquella época muy preocupado por el destino de la Gran Colombia, al punto de llegar a considerar ideas extremas como solicitar un protectorado externo para evitar su disolución. Y en lo político, en una carta enviada en abril de 1829 desde Quito al ministro de Exteriores, Espinar señala: tan espantoso cuadro como ofrecen los nuevos estados americanos hace prever un porvenir muy funesto, y la causa de la independencia se ve amenazada por los mismos que debieron defenderlos. Conclusión: un trono espantaría tanto por su brillo como por su altura. Este proyecto no conviene ni a usted, ni a mí, ni al país, concluyó el Libertador. Y es tajante. En su respuesta, Bolívar es tajante en su postura. Yo no soy Napoleón, ni quiero serlo. Tampoco quiero imitar a César, aún menos a Iturbide. Tales ejemplos me parecen indignos de mi gloria. Título de Libertador es superior a cuantos ha recibido el orgullo humano. Crisis. Pero la iniciativa de 1829 no surgía tanto de las simpatías que podían sentir hacia el sistema monárquico los miembros del Consejo de Gobierno, sino por la grave crisis interna que vivía la Gran Colombia, cada vez más cercana a su disolución. Conclusiones. Bolívar sopesó la situación y sus reflexiones fueron sabias, muy pensadas, pragmáticas y realistas. Hizo el Libertador gala de su experiencia de mando y dotes de político avisado, y se impuso su genio de estadista y guardó distancia entre la fantasía y la realidad. Simón Bolívar fue honesto consigo mismo. Simón Bolívar, Libertador. Bibliografía. Bermúdez Ángel, el plan que buscaba convertir la Gran Colombia en una monarquía. Conozca dónde se encuentran algunas de las reliquias más importantes que dejó el Libertador. Colección de historia, el Journal de Dani, el comercio, la coronación de Bolívar en Cusco y su simbolismo. Paradójicamente, Perú, donde ocurrieron todas estas cosas, tiene como libertador a don José de San Martín, y su fiesta se celebra el 28 de julio de cada año.
Bolívar prefirió el título de libertador a cualquier halago humano. Muchas gracias, doctor Miguel, por esta bella oportunidad. Gracias a todos los presentes, muy amables. Doctor Oscar Monroy, en realidad ha sido una conferencia interesantísima, porque en realidad en la historia sí se llegó a hablar de la monarquía, como usted me lo registra, pero naturalmente siempre hubo un rechazo, especialmente del libertador. Y eso nos hubiera conducido a un problema supremamente complicado. De manera que afortunadamente eso no prosperó, pero de todas maneras sí fue motivo de una intriga internacional sumamente grande. Y también arrancó el sentimiento monárquico de muchas personas que habían gozado de la libertad que había conquistado el libertador. Afortunadamente eso no sucedió, pero de todas maneras el recuento histórico de esto es sumamente importante para mostrar el carácter fabuloso del libertador, su fortaleza moral y sobre todo su clarísimo propósito de que fuera una gran república. Muchas gracias, doctor Oscar Monroy. Ha hecho un trabajo muy interesante. Ahora quiero invitar a los distinguidos amigos, compañeros, a ver si quieren hacer algún comentario. Doctor Miguel Santamaría. Mi coronel Almario Viada. Adelante. La conferencia ha sido indudablemente extraordinaria. El tema es algo que nos llega al alma indudablemente también a todos, porque ese fenómeno o esa circunstancia de la monarquía tiene mucho que discutir, tiene muchas formas de interpretarse, pero es clarísimo que para las circunstancias de la época y de nuestra cultura no había cabida a una monarquía. Ahí está como circunstancia muy clara, muy lógica y muy sabia la decisión de Bolívar de no aceptar nada que tuviera parecido a una monarquía. La monarquía tiene sus ventajas y tiene desventajas indudablemente, pero necesita un grado cultural del pueblo que la admita supremamente grande. El caso está en Inglaterra. En Inglaterra la monarquía ha sido indudablemente un éxito, lo que no ha sido en muchas otras partes. Y en Colombia hace 200 años era un imposible absoluto. De manera que ahí está lo importante de la conferencia, la almendra del sentido de lo que quiso expresarnos el doctor Monroy hoy, que es la realidad, es lo que Colombia y América sentían y podían llevar adelante en su deseo de tener libertad, que todavía tiene sus baches, tiene sus problemas serios a través de todo el continente. De manera que imagínense ustedes cómo hubiera sido ese intento de monarquía en las condiciones culturales, políticas que había y que hemos tenido a lo largo de más de 200 años. Eso hace, como dije antes, que el valor de la conferencia sea importantísimo y nos haga meditar, nos haga pensar que Bolívar indudablemente procedió como un genio, no como la persona que deseaba que lo admiraran como libertador. Él esperó y quiso y entendió que ese título de libertador era superior, dadas las circunstancias, a cualquier otra condición de reconocimiento que hubiera querido dársele con motivo de su obra, que
igual la libertad de América. Gracias, doctor Miguel Santamaría. Digamos, coronel, en realidad ha sido un tema verdaderamente interesante y sobre todo muy pragmático. Es un análisis de las características de nuestros pueblos, de sus anhelos, de sus esperanzas. De manera que nos concentramos en darle unos muy sentidos agradecimientos a su ministro Monroy por esta conferencia tan buena y le agradecemos a mi coronel por las palabras que dijo y sobre todo por el reconocimiento que le hace a nuestro Monroy. Con un gran abrazo me despido de todos y les agradezco nuevamente su muy amable presencia en estas conferencias que han sido un esfuerzo sumamente grande que hemos hecho tratando de llevar la voz de la bolivariana hasta los más recónditos lugares, porque sabemos que estas conferencias son escuchadas en buena parte del mundo.